lo que la guerra fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, eh, y que se caracterizó por la bipolaridad entre estos dos grupos, eh, el bloque capitalista y el bloque comunista. Eh, Estos dos bloques tenían diferencias ideológicas, económicas. En lo económico piensan en el capitalismo, la URSS en el socialismo colectivista. Y en la parte política cree el Estados Unidos en la libertad y la democracia. La Unión Soviética cree más bien en que el Estado tiene que dirigir y planificar la economía y no puede haber más que un solo partido, el Partido Comunista. Habíamos visto cómo Estados Unidos ayudó a los países capitalistas con el Plan Marshall, haciendo la entrega efectiva de la ayuda económica a través de la Organización de Cooperación Económica. Eh, y también habíamos estado viendo cómo Estados Unidos, con la doctrina Truman, anunció que contendría el avance del comunismo. Y en el bloque militar se había organizado la OTAN. ¿Cómo respondió eso la Unión Soviética? La Unión Soviética, a la doctrina Truman, respondió con la doctrina Hadanov. La doctrina Hadanov consistía en que se va a evitar el avance del capitalismo, se va a luchar contra el imperialismo de los Estados Unidos. ¿De qué manera? Eh, Haciendo que el bloque soviético, el bloque de los países comunistas, estén sometidos a las órdenes de Moscú, y a través del Cominform se encargará de tener una sola ideología, uniformizar la ideología comunista desde Moscú hacia los demás países satélites. En el caso de la respuesta que le dieron al Plan Marshall, la URSS, ¿cómo respondió al Plan Marshall? Con el Plan Molotov. El Plan Molotov vendría a ser la ayuda económica y que se va a extender a través de la CAME o Comecon, es la ayuda económica de los países, de la URSS a los países soviéticos. Y eh, en lo que respecta al bloque militar, habíamos estado hablando que la URSS creó el llamado Pacto de Varsovia, ¿no? El Pacto de Varsovia. Eh, Bien, entonces vimos esto, también vimos la guerra de Corea, que fue la primera guerra que se dio en la Guerra Fría, ¿recuerdas? El, entre la Corea del Norte, que es comunista, y la Corea del Sur. Muy bien, entonces, en esta, ¿quién ganó? En esta no ganó ninguna, porque todo terminó en una tregua, la tregua de Panmunjom, pero recordar que Estados Unidos se metió a defender a ¿qué Corea? A ver, chicos, ¿están ahí? Muy bien, están ahí, Corea del Sur, la Corea del Sur. Y esta guerra, bueno, no ha terminado, todavía está en pausa. Bueno, y luego estábamos viendo, ¿qué más estábamos viendo de la Guerra Fría? Estamos haciendo un súper resumen, como ves, antes de entrar a la segunda parte. A ver, voy a compartir lo que también habíamos visto la semana pasada. Acá está. También vimos el proceso de la descolonización, ¿no? Este consistía en que los países africanos y asiáticos se van a liberar de los países que antiguamente fueron potencias, como Inglaterra, Francia, Alemania, pero dejaron de ser potencias por la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría ya estaban súper debilitadas estos antiguos imperios. Por eso los países africanos aprovecharon y se separaron. Estados Unidos y la Unión Soviética también facilitaron y apoyaron
eh, para que se liberen, ya que estos países querían que África y Asia se una a su respectivo bloque, aunque al final no quisieron pertenecer a ninguno. Y además, estos líderes independentistas eran líderes nacionalistas, ¿no? Gandhi, Ho Chi Minh, ¿no? Bien, entonces habíamos visto esto, la India se logró independizar de la forma más pacífica a través de la estrategia de desobediencia civil con la no a la violencia. Lamentablemente, junto con su independencia también ocurrió un problema porque dentro de la población hindú, ¿qué otra población compartían? ¿De qué otra religión había población dentro de la India? La India es budista por naturaleza, pero también había una minoría musulmana. Entonces, esa minoría musulmana quiso ser un país aparte y se convirtió en Pakistán. Luego apareció Pakistán del Este, que se convirtió en el Bangladesh, que es el verde que estás viendo acá. Y a Gandhi lo mató un musulmán. Eh, entonces, Inglaterra eh, aceptó la independencia de la India a cambio de mantener relaciones comerciales. Bien, otros países que se independizaron fue Indochina, este sí fue con guerra, ya habíamos visto esta historia, Ho Chi Minh, que permitió que se liberen de Francia y luego surge Vietnam. Argelia, que se independiza de Francia, ¿no? El líder era Ben Bella y Ho Chi Minh, que ya lo hemos mencionado ahorita, ¿no? Habíamos visto además que estos países no quisieron pertenecer a ningún bloque de la Guerra Fría, se les llamó países no alineados, eh, y también van a ser llamados del tercer mundo, del bloque del tercer mundo. No te olvides que está la conferencia de Bandung y luego en la conferencia de Belgrado, donde establecieron sus principios, no someterse a las superpotencias, impulsar la libre determinación de los pueblos y desarmar nuclearmente al mundo, y estaban en contra de todo tipo de discriminación, ¿no? Estaban a favor de la ayuda económica para que dejen de la pobreza, pero estaban en contra de cualquier invasión económica, eso sí. Una cosa es invasión, otra cosa es ayuda. Habíamos visto también la Revolución China, ¿verdad? Habíamos visto que China se aburrió de tener emperadores. La dinastía Manchú había entrado en decadencia. Llegaron a tener un presidente, una república. En China nace el partido político el Kuomintang, con el presidente Sun Yat-sen. ¿Por qué China se aburrió de tener emperadores? China estaba debilitada, Inglaterra la había dominado desde la Guerra del Opio y estaba en decadencia la dinastía Manchú, también llamada dinastía Qing. Estaba en desarrollo una burguesía nacionalista, ¿no? El líder por eso era Sun Yat-sen. Este, entonces se estableció la República China en el año 12, con su partido el Kuomintang. Cuando el doctor presidente Sun Yat-sen muere, asume Chiang Kai-shek, que va a ser un líder nacionalista. Esto causó que surja el comunismo, el Partido Comunista de Mao Zedong, que lo funda en el año 19. Mao Zedong huye a las altas montañas de China, la llamada Larga Marcha, pero Chiang Kai-shek persiguió a los comunistas y empieza una guerra civil entre los nacionalistas de Chiang Kai-shek y el comunismo de Mao. Vimos además que la invasión de Japón obligó a que los enemigos chinos se unieran, hicieran un alto a sus riñas, se unieran contra Japón.
expulsado a Japón, volvió la guerra civil. Al final, ¿quién ganó? Ganó Mao Zedong, el comunismo, perdió el nacionalismo, a pesar que tuvo el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, vimos cómo Mao toma el poder, eh, y ya derrotado, Chiang Kai-shek huyó a la isla de Formosa, donde fundó su país, que hoy se llama Taiwán, con apoyo de los Estados Unidos, mientras que Mao funda en China la República Popular China, ¿no? Que será comunista y que va a recibir el apoyo de la URSS, ¿no? Stalin, por ejemplo. Mao quería que se establezcan planes quinquenales como lo tuvo la URSS, y como primer plan quinquenal, Mao estableció la industrialización siguiendo el modelo soviético. Por eso quería hacer una industria de acero. Y como segundo plan quinquenal, hacer el gran salto adelante, estableciendo las llamadas comunas populares, eh, donde todos tenían que trabajar la tierra, pero no pudo lograrse el incremento de la producción agrícola, menos del acero, porque hubo una gran sequía y hubo una gran hambruna. Después de la gran hambruna, la nueva generación de chinos será obligado a leer un libro rojo, donde los dogmas del comunismo van a ser, pues, bajo amenaza. Y a esto se le llamó la revolución cultural. Entonces, lo que se busca es la ideología comunista maoísta tiene que ser totalmente estudiada. De lo contrario, eres acusado de capitalista o revisionista. Como dice ahí, la revolución cultural busca consolidar la ideología comunista para evitar que el capitalismo gane. Mao muere y se inicia una apertura comercial china con Chiang Kai-shek. Bien, también habíamos estudiado la Revolución Cubana. Habíamos estado viendo cómo Cuba se independizó de España con apoyo de los Estados Unidos, pero Estados Unidos lo que buscaba era que España le entregue Cuba a Estados Unidos. Estados Unidos entonces va a imponer con la enmienda Platt a los presidentes cubanos, destacando la dictadura de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista permitió que entren los norteamericanos a explotar el azúcar y el petróleo, causando una gran pobreza en beneficio del capitalismo gringo. Fidel Castro por eso intentó un golpe de Estado sin éxito al asaltar el cuartel Moncada, pero sus 15 años de cárcel que le dieron no se cumplió porque al año fue amnistiado con la condición de que vaya a México exiliado. Y estando en México conoció al Che Guevara, y con su hermano Fidel regresaron a Cuba, se metieron a resistir en la zona conocida como Sierra Maestra y ahí fue donde entrenaron a los aldeanos, a los campesinos, y con ello tomaron La Habana y Fidel se proclamó el líder de la Revolución Cubana. Al inicio, Fidel inicia un gobierno nacionalista. Esto se vio en la expropiación de empresas. Quedó nacionalizada la empresa petrolera Shell, Texaco, y Estados Unidos castiga a Cuba expulsándolo de la OEA. También Estados Unidos intentó desembarcar Cuba para eliminar a Fidel, pero sin éxito. El presidente Kennedy tuvo mano blanda, no entró con toda la Fuerza Armada que debió de haber entrado. eh, y por eso todo esto terminó en el bloqueo comercial. Fidel Castro recibió el apoyo de la URSS, iniciando su fase socialista, y la URSS le dio rampas para colocar misiles nucleares, lo que causó la crisis de los misiles del año 62, que fue lo más cercano a una guerra mundial.
Terminada la Revolución Cubana, una consecuencia de la Revolución Cubana fue que esta revolución buscaba expandirse por otros lugares, por eso es que el Che Guevara se fue hasta Bolivia a expandir la revolución y bueno, lo mataron en Bolivia, pero también el Che llegó hasta el África para expandir y luchar contra o sea, a favor de la descolonización. Otra consecuencia de la Revolución Cubana fue que en América Latina surgieron también grupos comunistas, incluyendo Perú, con las guerrillas cubanas de Perú fue la del MIR, por ejemplo, que pedían reforma agraria. Y bueno, eso vimos sobre Cuba. No olvidar también que la coexistencia pacífica va a iniciarse gracias a Stalin, ya que debido a que podía haber una guerra mundial, se propuso una distensión, o sea, una convivencia, una coexistencia donde lo mejor no es enfrentarnos, pero tampoco desarmarnos. Entonces, lo mejor es que ambos sistemas convivan, eh, pero eso no quitó de que no hayan enfrentamientos. El más conocido fue la crisis de Berlín, donde habíamos estudiado que Alemania se partió en dos Alemanias. Inicialmente había estado administrada por cuatro países con la conferencia de Potsdam, que aplicó los acuerdos que se habían establecido en la conferencia de Yalta previamente. Berlín fue partida en dos Berlín y al final en el año 49 aparecieron dos Alemanias, la RDA, que es la Alemania del Este, y la RFA, que es la Alemania del Occidente, mientras que la URSS construyó el muro de Berlín. Bien, y finalmente la guerra de Vietnam, en donde Vietnam del Norte invadió a Vietnam del Sur, eh, y Estados Unidos se metió para evitar que el comunismo del norte llegue al sur. Eh, entonces, Estados Unidos ayudó a Vietnam del Sur, preparando las tropas del sur para derrotar a los vietnamitas del norte, conocido como la guerrilla Vietcong, pero no tuvo éxito. Vietnam del Norte ganó, Estados Unidos tuvo que retirarse. El pretexto para que Estados Unidos entre a la guerra de Vietnam fue que los de Vietnam del Norte habían disparado sobre un barco en la bahía de Tonkin, lo cual no fue cierto, pero fue el pretexto. Vietnam, sin embargo, tenía un territorio de mayor experiencia. La geografía, había muchos túneles. La misma Estados Unidos no sabía cómo salir de la guerra y hubo un rechazo internacional por la violencia, ya que esta guerra fue televisada. Eh, Se produjo también la fiesta del Tet, el Año Nuevo Budista. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur acordaron que por ese día iba a haber una tregua. La, la fiesta del Año Nuevo Budista es la fiesta del Tet, pero ese día Vietnam del Norte, en el día de la tregua, no cumplió y atacó, y así fue como tomaron la ofensiva. El presidente de Estados Unidos, Nixon, tuvo que ordenar el retiro de las tropas norteamericanas y al final tuvo que renunciar a la presidencia por el escándalo Watergate, que lo denunciaba como un corrupto, ya que se filtró una noticia de que lo del incidente de Tonkin había sido inventado por Nixon. La prensa fue la que hizo su trabajo para sacar a la luz los destapes de Nixon. Al final se firmó la Conferencia de París en el año 73 y Vietnam del Norte invadió a Vietnam del Sur y la unificó. El sur fue derrotado. Listo, chicos. Entonces, hemos visto en media horita un resumen, creo que era necesario, de la clase pasada.
Lo que vamos a ver ahora es lo último o lo nuevo, que viene a ser la fase final de la Guerra Fría. Vamos a hablar entonces del final de la guerra, este, la reunificación de Alemania y la desintegración de la URSS también. Bien, eh, pero yo quisiera antes de esto compartir una imagen que tengo por acá. Bueno, acá hablemos un poquito sobre lo que pasó en Hungría y en Checoslovaquia. Como saben, Hungría y Checoslovaquia eran países del bloque comunista, ¿no? Y eh, son países curiosos porque no están muy contentos de estar siendo sometidos por la URSS. Por eso es que los húngaros van a empezar a pedir más libertad. No están nada contentos que los soviéticos estén metidos en sus países. Un día no soportaron y la capital Budapest explotó y tiraron el monumento de Stalin, su cabeza la botaron. Entonces se metieron 12.000 soldados rusos, 2.000 tanques soviéticos, invadieron Hungría y la aplastaron. La violencia fue terrible. 50.000 muertos, imagínate, 50.000 muertos en Hungría. Una brutal represión. Lo mismo pasó en Checoslovaquia, en su capital Praga, donde los checos querían un gobierno democrático y liberal, libertad de prensa buscaban. Y este proceso de democratización será conocido como la Primavera de Praga, que es una primavera de democracia. Entonces, igual entran los rusos y masacraron a Checoslovaquia, causando un terror, ¿no? Constante. Bien, y eso es un poco la forma como estos países le dijeron no un día a Moscú y Moscú respondía de esta manera, lo que confirma que el comunismo soviético era una vil dictadura. Increíblemente, la Guerra Fría también hizo sentir su repercusión en América Latina. Mm, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en el año 48 se crea la OEA para que todos los países de América consoliden su democracia, ¿no? Eh, ya, pero ya que la Revolución Cubana había despertado mucha curiosidad en América Latina, esto contagió a Chile, por ejemplo. En Chile gobernaba el socialista Salvador Allende y esto no le agradó para nada a los Estados Unidos, que la CIA contrató al general Augusto Pinochet, chileno también, para que lo mate a Allende. Bueno, Allende al final se suicidó, porque si no se suicidaba igual lo iban a matar. Miren cómo bombardeó Pinochet el Palacio de Gobierno de Chile o Casa de la Moneda, o Palacio de la Moneda, mejor dicho. Y Allende se suicida con una pistola que le regaló Fidel Castro. Eh, entonces, como ven, Estados Unidos se presenta como la defensora de los derechos, pero financia golpes de Estado para evitar que el comunismo se expanda. Y no solamente me refiero a Cuba y a Chile, gobiernos latinoamericanos del Caribe, por ejemplo, también empezaban a querer tener socialismo. Caso de Honduras, El Salvador, Nicaragua. Pero Estados Unidos lo que hacía era financiar golpes de Estado o golpes militares para acabar con estos intentos de comunistas que no lleguen al poder, ¿no? Golpes militares para que no lleguen los comunistas al poder. Este, incluso la misma Perú estaba en la mira por el tema de las guerrillas campesinas de los años 60. Eh, bien, mm, por ejemplo, en Nicaragua tomó el poder Sandino.
Sandino fue un dictador que mató más de 100.000 nicaragüenses para evitar una revolución comunista. Bien, vamos a hablar un poco sobre la carrera espacial. Sobre la carrera espacial, te diré que, bueno, el que inició la carrera espacial fueron los soviéticos o los norteamericanos. Fueron los soviéticos. Eh, Previamente, la URSS y Estados Unidos habían probado sus bombas de hidrógeno y, bueno, bombas atómicas también. Mm, y fue en el año 57 que la Unión Soviética lanzó su primer satélite al espacio, el Sputnik. Es un satélite que nunca antes se había lanzado. Luego mandaron el Sputnik 2 con una perrita para que esté en el espacio, pero ella murió a las 7 horas del despegue, no murió de pánico. Entonces, lo que hace Estados Unidos al año siguiente es también dejar con la boca abierta a la URSS, mandando su satélite, el Explorer, el Explorer. Y la URSS respondió a eso cuando en el año 61 mandó un astronauta para que gire la órbita de la Tierra. Entonces, el primer astronauta, Yuri Gagarin, dio la vuelta a la Tierra en 108 minutos con una nave espacial. Fue recibido como héroe, ¿no? Eh, pero en el año 69, Estados Unidos decidió mandar un astronauta, pero a la Luna. Esa fue la famosa misión Apolo 11, el astronauta Neil Armstrong. Y así es como después eh, la NASA decidió hacer un trabajo conjunto para poder construir un telescopio, uno de los más poderosos, el telescopio espacial Hubble, en el año 90. Bueno, hablemos de Afganistán un poco. Afganistán es un país que limita con la URSS y es musulmán. Ahora, la Unión Soviética invade Afganistán, la quiere anexar como parte del bloque comunista. Pero la pregunta es, ¿por qué los afganos no quieren ser parte del bloque comunista soviético? La razón por la que Afganistán no quiere ser comunista es porque Afganistán no se traga el cuento de la igualdad. ¿Y a qué se debe eso? A su religión. Ellos son musulmanes. ¿Y qué dice el Corán? ¿Y qué dice Alá? Que la desigualdad lo establece Dios. El hombre vale más que la mujer, por ejemplo. La mujer no puede estudiar. Entonces no puede haber una igualdad. Por lo tanto, el comunismo es algo muy estúpido. Pero los soviéticos a la fuerza invadieron Afganistán. Eh, ¿Qué país decidió salir a ayudar a Afganistán? ¿Qué país decidió salir a ayudar a Afganistán contra los soviéticos? Pues tú ya sabes quién, ¿verdad? Estados Unidos, ¿correcto? Estados Unidos envió miles de soldados a Afganistán a ayudarlos, a ayudar a la guerrilla afgana. Increíblemente, dentro de la guerrilla afgana había un saudí, o sea, un guerrillero que era de Arabia Saudí, su nombre. Seguro tú has escuchado hablar de este personaje. Osama Bin Laden, ¿te suena? Sí te suena, ¿verdad? Osama Bin Laden. Entonces, él era de Arabia Saudí, pero estuvo en Afganistán. Entonces, Estados Unidos ayudó a Afganistán y entrenó a la guerrilla afgana para derrotar a los soviéticos. En otras palabras, Osama Bin Laden fue entrenado por la CIA y con ese entrenamiento que recibe, lograron derrotar a la URSS. Y con ese entrenamiento que recibió Osama Bin Laden gracias a Estados Unidos, Osama Bin Laden se tumbó a Estados Unidos el 11 de septiembre, las Torres Gemelas. Claro, estoy hablando del mismo Osama Bin Laden de los atentados del 11 de septiembre.
Como dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojitos. Bueno, esta guerra duró 9 años y los soviéticos perdieron, los afganos ganaron. El problema es que cuando los afganos ganaron, tomó el poder los talibanes, que son grupos fundamentalistas islámicos. Este, entonces, son grupos que son muy conservadores, obedecen a rajatabla las líneas del Corán y entonces esto causó que se instale un gobierno de terroristas talibanes en Afganistán. Mm, pero cuando se dio lo de los atentados del 11 de septiembre en el 2001, Estados Unidos, ¿a qué país invadió? Estados Unidos, ¿a qué país invadió acusándolo de ser responsable de los atentados del 11 de septiembre? Bueno, tú ya sabes, ¿no? Bueno, a Irak también, pero te olvidas del otro país. Chicos, Osama Bin Laden, pues, ¿dónde operaba Osama Bin Laden? En Afganistán. Ahí está bien grande, estamos hablando de Afganistán. Estados Unidos invadió Afganistán después de los atentados del 11 de septiembre, cuando 20 años antes había ido a ayudarla contra los soviéticos, imagínate, ¿no? Estados Unidos invadió Afganistán porque acusaba que Osama Bin Laden tenía su base de operaciones en Afganistán. El grupo terrorista, ¿has escuchado hablar del grupo terrorista Al Qaeda? ¿Sí? ¿Algo? Al Qaeda, sí. Claro, entonces lo que hace Estados Unidos es tomar Afganistán, conocida la operación como Libertad Duradera, gobierno del presidente Bush, Bush hijo, y increíblemente las tropas norteamericanas se quedaron en Afganistán controlando el terrorismo talibán para que no llegue al poder durante 20 años. Recién Estados Unidos se retiró de Afganistán en plena pandemia del COVID, en el gobierno de Biden, porque Biden dijo que ya no había dinero para seguir manteniendo, más aún en la pandemia, a tropas norteamericanas defendiendo un país que no es el suyo, que ya Afganistán no sea tan conchuda, que se defienda sola. Entonces, cuando las tropas norteamericanas se retiraron de Afganistán, ¿quién crees que tomó el poder en Afganistán? El terrorismo islámico. Oh, increíble, el terrorismo islámico no había podido llegar al poder porque las tropas norteamericanas 20 años estaban ahí metidos en Afganistán después de lo del 11 de septiembre, llegaron allá. Pero cuando se retiran, tomaron el poder y hoy día Afganistán es gobernado por el terrorismo islámico. O sea, tú te vas a viajar a Afganistán como turista y a la cuadra nomás hay un afgano barbón que te está siguiendo con una pistola. Porque si tienes cara de que no eres afgano, ya te lleva a la comisaría y te pregunta, ¿qué eres acá? ¿Para qué visitas? ¿Por qué grabas? No, pero algunos youtubers por likes viajan. Yo veo, yo cuando voy a internet, hay un youtuber mexicano que viaja a la India, a China, y les gusta probar todas las porquerías que preparan en la India, en China. Y también se ha ido a Afganistán, ¿no? Cuando fui, no, Julio, yo no he ido a Afganistán. Mucho calor. Luisito Comunica, ¿verdad? No sé si es Luisito, no sé cómo se llama, pero hay un montón de youtubers que viajan. Bueno, entonces, esto es un poco la historia de Afganistán. Ahora quiero hablarles de Irán. En el año 79, en Irán toma el poder el líder conocido como el Ayatolá. Ayatolá significa soplo divino o señal divina. Su nombre Khomeini, el Ayatolá Khomeini. Ayatolá es como decir el Inca, ¿no? Khomeini es como decir el Inca nombre Pachacute, el Inca nombre Yupanqui. Khomeini es el nombre del tío pero su nombre de poder es al Ayatolá. Cuando llega al poder,
se enfrentó a los Estados Unidos. Si ven bien esa foto, esa es la embajada de los Estados Unidos en Irán. El gobierno del Ayatolá secuestró la embajada de los Estados Unidos y tuvo de rehenes a los norteamericanos de la embajada durante un año. Entonces, el Ayatolá no le gusta para nada el capitalismo norteamericano. Los acusa de que son los culpables de que haya tanta pobreza en el mundo, los acusa de ser el gran Satán. Pero increíblemente, el Ayatolá tampoco le cae el comunismo soviético, o sea, no quiere ni a Estados Unidos ni a la URSS. Estados Unidos por ser unos malditos explotadores capitalistas y la URSS por ser unos comunistas ateos. Es que Irán es musulmana también, creen en el Corán, en Alá, en Mahoma. Entonces, la embajada de Estados Unidos durante un año estuvo así, tomada. Presidente Ronald Reagan no sabía qué hacer, así es que se le ocurrió ayudar al enemigo de Irán. ¿Y quién era el enemigo de Irán? El enemigo de Irán era Irak, claro. Entonces, en los años 80 se va a dar una guerra, Irán-Irak. Esta guerra se dio por razones religiosas, pero en el fondo era por predominio. Eh, por ejemplo, eh, Irán, el ayatolá pertenecía al clero chiita. Para los que ya se olvidaron, los chiitas son los que creen en que los que tienen que gobernar Arabia tienen que ser parientes de Mahoma. En cambio, Irak, de Saddam Hussein, el que estás viendo ahí es Saddam Hussein, pertenecía al clero sunita. Los sunitas son los que creen que puede gobernar cualquiera, no necesariamente tiene que ser pariente de Mahoma. Eh, entonces, Estados Unidos ayudó a Saddam Hussein de Irak, pero Irán ganó la guerra porque era 3 veces más grande, pero no importa porque igual Saddam Hussein fue entrenado por los Estados Unidos y con ese entrenamiento Saddam Hussein también fue acusado de que ser el enemigo de Estados Unidos y fue involucrado junto con Osama Bin Laden por pertenecer al grupo terrorista Al-Qaeda. Por eso, como muy bien lo dijeron hace un rato, tras los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos va a invadir a Afganistán, pero también Irak, la Irak de Saddam. Saddam Hussein era un nacionalista que le gustaba leer a Hitler, a los gángsters. Era un niño violento. Desde el día que nació y era violento, su mamá no lo quería hacer nacer. Se golpeaba la panza con la pared, pero no le dio gusto a su madre y nació. A los 10 años su tío le regaló una pistola con la que se divertía amenazando a sus profesores para que no lo jalen. Luego hizo un golpe de estado ya de adulto, tomó el poder en Irak, tenía ideas nacionalistas, nacionalizó el petróleo, por ejemplo, le dio electricidad y carreteras a su pueblo, pero no te metas contra él porque te envolvía en bolsas negras, despedazado, te entregaba a tu esposa o a la esposa de la víctima. Y luego atacó Irán. Creyó que ganaría en una semana, pero Irán resistió bastante. 8 años duró la guerra. Fue más que todo de trincheras. A pesar que Estados Unidos ayudó a Irak, Irak no pudo, o Saddam no pudo vencer. Bien, eh, entonces esto, bueno, y para hablar del fin de la Guerra Fría, quisiera primero, a ver, un ratito. Ya, vamos a compartir la de antes que estábamos viendo para entender mejor esto.
Ya veamos, vamos a ver por acá. Em, ¿Cómo entender el fin de la Guerra Fría? Bueno, primero tenemos que analizar a Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué diferencia con la Unión Soviética? Bueno, que Estados Unidos es un país capitalista y había logrado triunfar, un auge económico, eh, ya que va a tener un crecimiento y van a llegar a ser pues de una condición económica holgada, estable, con un comercio de gran libertad, una liberación del comercio. Y esto va de la mano con gran investigación científica, mucha inversión científica. Por eso es que desarrollaron la industria. Mm, y eso va de la mano también con la creación de multinacionales. Em, entonces, empresas como la Coca-Cola, ¿no? También exportaban bancos. El dólar se vuelve la moneda mundial. Incluso se creó el Fondo Monetario Internacional en el año 44, el Banco Mundial también. Entonces, tenemos un país que tiene un estilo de vida de mucho consumismo, una clase media que quiere soñar ser una élite. Hay mucho consumo santuario, suntuario de lujo, tiempo libre y vacaciones. Entonces, Estados Unidos era visto como un país donde se vive muy bien, gran bienestar, eh, y eso iba de la mano con la publicidad de la libertad. Entonces, la libertad para un norteamericano es comprar, vender, apostar, invertir en la bolsa, ganar, perder. Es la libertad. Eh, pero además, el Estado ayudaba a la gente. El Estado eh, le daba bienestar a la gente, porque si recuerdas, después del crack del 29, el Estado asumió la recuperación económica. Pero una vez que se recupera Estados Unidos del crack, se mantuvo la ayuda del Estado, asistencia del Estado a través del llamado estado de bienestar. Eh, entonces, esto va a ser importante y Estados Unidos poco a poco va a estar pues liderando los rankings de crecimiento económico. Esto no quita, sin embargo, que no haya racismo en ese país. El racismo contra los afroamericanos fue muy fuerte. Entonces era una contradicción, ¿no? Hablaban de libertad, pero eran racistas. Estados Unidos por eso vio nacer un luchador social, que era un senador de una iglesia que se llamaba Martin Luther King. La lucha empezó cuando una negra fue golpeada porque no le quiso dar el asiento a un niño blanco cuando subió al bus. Este, el presidente Johnson trató de apaciguar los ánimos ordenando que los negros y los blancos no deben de acercarse mínimo 3 metros, pero no era suficiente. Martin Luther King luchó pacíficamente contra la segregación racial bajo la frase, tengo un sueño de ver a mi raza libre y gracias al Dios Todopoderoso, por fin seremos libres. Esta noche estoy contento, no le tengo miedo a ningún hombre. Mis ojos han visto la luz, la gloria del Señor, que pronto llegará. Al día siguiente, un blanco lo mató en Memphis.
Fue la muerte del luchador Martin Luther King. Bien, entonces, esto en Estados Unidos, ¿no? Eh, Ahora, si nos vamos un rato a Europa, Francia vivió en el año 68 unas grandes movilizaciones que se les conoció como el Mayo del 68. Las, las chicas, las estudiantes, los estudiantes también, en Francia salieron a protestar y a pedir pues cambios, a criticar el capitalismo, a criticar el consumismo. eh, entonces, lo que buscaban era cambios porque los jóvenes vivían desilusionados con un capitalismo que aparentemente es la mejor opción, pero también nos generaba mm, muchas injusticias, más aún porque el estado de bienestar te lo daba todo y no es bueno tampoco que el estado te lo dé todo, pero, o sea, lo que quieren estos jóvenes es cambiar el sistema, eh, ya que criticaban una sociedad muy conservadora, que ellos querían una sociedad más libre. Por ejemplo, en el plano sexual, demandaban la libertad sexual, el uso de la píldora anticonceptiva, pero también la defensa del medio ambiente, una familia más liberal, no tan cuadriculada. eh, Demandaban una educación que no sea una educación que nos convierta en herramientas del capitalismo, sino querían una educación más liberal, más liberadora de esos programas que nos vuelven máquinas de hacer dinero o máquinas de trabajar para otros, ¿no? Que demandaban una educación más libre, no terminar siendo instrumentos del capitalismo. Para eso se tenía que lograr la acción de las masas. Eh, eh, en Estados Unidos triunfó el estado de bienestar. Consistía en que el Estado te va a dar servicios de salud, educación, seguros, servicios públicos gratis y de buena calidad. Gracias a los impuestos que el Estado cobra, el Estado te lo da gratis. Este estado de bienestar fue muy exitoso, pero no duró muchas décadas. Empezó por los años 30 y se acaba en los años 70. ¿Por qué acaba el estado de bienestar? Como dije hace un rato, eh, la gente también estaba un poco inconforme porque no es bueno que el Estado te lo dé todo, ya que te vuelve parásito del Estado. Eh, Tampoco está bien que haya mucho liberalismo, ¿no? Porque si privatizas todo, todo va a costar y no va a haber servicios gratuitos. Entonces el Estado también tiene que regular, pero no tanto, un mínimo nomás. Entonces se va a buscar que el estado de bienestar desaparezca y que el Estado deje de tener injerencia en la economía y volver a un Estado chiquito y una libertad económica prioritaria. Y esto ocurre en el año 73. En el año 73, debido a un aumento del precio del petróleo, por el contexto de la Guerra Fría, aumentó el precio del petróleo. Entonces, la crisis económica encareció todos los precios. Por eso es que el Estado ya no pudo seguir manteniendo el bienestar de dar estos servicios gratuitos. Eh, entonces, el Estado ya no puede costearlos
y se promueve un nuevo modelo. El nuevo modelo que se promueve es un modelo de economía mundial globalizada, lo que conoceremos como el neoliberalismo. El neoliberalismo plantea que el mercado mande y el Estado no se meta. ¿Ustedes saben en qué país de América del Sur fue el primer país donde se hizo el experimento del neoliberalismo? Acá en Perú llegó con Fujimori, pero ¿cuál fue el primer país de América del Sur donde se implantó el neoliberalismo? Excelente, con Julio, en Chile, claro, en la Chile de Augusto Pinochet. Justamente fue en 1973, el mismo año que se elimina el estado de bienestar y se inicia el modelo neoliberal. En ese mismo año fue el golpe de Pinochet a Chile, ¿no? Bien, ahora hablemos de la economía en la Unión Soviética. Ya vimos de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo era la economía en la URSS? Como ustedes recuerdan, tras el fin de la Segunda Guerra, la URSS quedó devastada y se tuvo que recuperar sin ayuda de nadie. Estados Unidos, más bien, no fue devastada en la guerra, todo lo contrario, ¿no? Estados Unidos, a Estados Unidos no le invadió ningún país, bueno, excepto su isla de Pearl Harbor, pero más allá de eso, en cambio la Unión Soviética fue devastada por los nazis, ¿no? En Leningrado, ¿no? Aunque luego la URSS acabó con los nazis en Stalingrado, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas de eso? Pero entonces lo que hace la URSS es darle prioridad para su recuperación a la industria pesada, más que a la agrícola. Armarnos, armarse, armarse, ¿no? Pero el Estado también daba salud y daba educación, hasta transporte gratuito. Incluso lanzaron el Sputnik al espacio. Esto daba a entender que el socialismo soviético tenía un sabor a desarrollo. No había una sociedad con clases, todo era sin clases. Igualdad con alto bienestar. Eh, pero esto no duró mucho, ya que la gente trabajaba y tenía que esforzarse mucho para que el Estado tenga esta riqueza que luego iba a redistribuir. Pero eso depende mucho del esfuerzo personal y no siempre todos tienen ganas de trabajar siempre dando el mismo esfuerzo. ¿Por qué no? Porque para que todos trabajen cada vez con más esfuerzo y más ganas, tiene que haber incentivos. Y ese incentivo no existe cuando se habla de comunismo. En cambio, en un mundo capitalista, los incentivos son a cada rato. ¿Te ha pasado? Tu mamá no te decía cuando eras niño, si sacas 20 te compro tu celular. Es un incentivo. Y por eso estudiabas. En fiestas patrias, los que marchen, un punto más en cívica. Esos son incentivos, competir, ¿no? El colegio que gane, gana su gallardete. Y exonerados en el bimestral, ay, hay que, ¿no? Pero como acá no había este pensamiento del esfuerzo personal, entonces la producción bajó, la calidad también. Eh, entonces todo terminó en una igualdad, pero con un bajo bienestar. Una sociedad comunista sin dinero y con gran recesión. Bien, eh, cuando muere Nikita Khrushchev, bueno, ahora que recuerdo no muere, lo sacaron. El Politburo lo destituye a Khrushchev y asume el poder Leonidas Brezhnev. Y este debe encargarse de acumular más armas. Y si acumulas más armas o produces más armas, habrá menos alimentos. La vida cada vez será de más bajo nivel. Por esa razón es que va a llegar el día en que la Guerra Fría empieza a tener su punto de quiebre.
Entonces ahora sí podemos entrar a entender un poco más cómo llegó a su fin la Guerra Fría, ¿no? Eh, vamos a empezar diciendo que, como dice acá, ¿no? La URSS gozó de grandes ingresos por la venta del petróleo durante la crisis de los, bueno, durante la crisis de los energéticos. ¿Por qué? Porque los países petroleros árabes, palestinos, no querían nada con Estados Unidos, pero la Unión Soviética y estos países petroleros sí eran amigos. ¿Por qué? Porque estos países petroleros odiaban a Estados Unidos porque Estados Unidos apoyó a Israel en la guerra contra los países árabes o palestinos. Por otro lado, mantener los gastos de armamento, la URSS llegará el día en que ya no pueda seguir manteniendo su paridad. Entonces va a tener que endeudarse. Pero así el régimen comunista, sus horas estaban contadas. Eh, y además a su gente la oprimía. La vida colectiva nunca llegó. El temor era que Estados Unidos empiece a tomar ventaja de las armas nucleares. Y justamente esto ocurrió cuando tomó el poder en los años 80 Ronald Reagan. Ronald Reagan, que había sido actor de Hollywood, había decidido eh, recrudecer la Guerra Fría, enfriándola más, o sea, haciéndola con más rehielo. Porque para debilitar a la URSS, lo que va a hacer es crear unos satélites que los va a mandar al espacio. Estos satélites, los SDI, eh, tenían como objetivo estar en el espacio para detectar si algún misil soviético se dispara a la Casa Blanca y en el espacio lo destruye. Entonces, como estos satélites rastreaban los misiles y los destruían, ningún misil soviético podría llegar a Estados Unidos. Lo que estabas, lo que estaba haciendo Reagan es llevar la Guerra Fría al espacio, lo que los cineastas le llamaron Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Pero si la URSS quiere equipararse con estos satélites espaciales que está haciendo Reagan, ahora sí la URSS ya no tiene dinero. Entonces va a quebrar su presupuesto. No se podía competir con ese nivel de gasto que está haciendo Estados Unidos. Ante ello, en el año 85 va a llegar al poder un líder llamado Mikhail Gorbachev, el que vemos aquí abajo. Antes de Gorbachev, ¿quién había estado? Pues, a ver, hagamos un resumen. Desde que estalla la Revolución Rusa, fue Lenin. Muerto Lenin, lo reemplazó Stalin. Muerto Stalin, lo reemplazó Nikita Khrushchev. Luego de Nikita Khrushchev, lo reemplazó muy bien Leonidas Brezhnev. Pero Brezhnev muere a los 2 años porque tenía más de 80 años. Y le sucede Yuri Andropov. Yuri Andropov, que también duró 2 años, que murió. Y le sucedió Konstantin Chernenko, que murió al año, que tenía casi 90 años. O sea, estaba como Biden, ¿no? Que parece que se va a quedar ahí tieso cuando habla. Sí, lo que pasa es que la idea era, a más viejo, más rojo eres. Y se morían rápido. Entonces, en el año 85 llega un chibolo llamado Mikhail Gorbachev. Solo tenía 54 años.
Claro, comparado con los otros dinosaurios, era chibolo, pues. Y este secretario general del Partido Comunista Soviético no solo era joven, sino que, mira cómo se viste. Se viste como un norteamericano, con terno, al occidental con su corbata. Si tú ves los trajes de los líderes soviéticos, Stalin, Lenin, el mismo Nikita, se vestían con sus sacones largos de los zares, con su boina, con sus bigotazos, ni se afeitaban. Pero se notaba que Gorbachev era todo lo contrario. Estados Unidos lo vio como un líder muy carismático, muy diferente. Entonces, en el año 85, Gorbachev establece un programa conocido como la perestroika. Y la perestroika era parte de sus reformas. El objetivo era sacar a la URSS de la crisis. Perestroika es implantar una economía neoliberal, o sea, una libertad de mercado. Y con ello puede llegar, pues, el McDonald's, la Coca-Cola, entre otros, ¿no? El Kentucky, ¿no? Llegan a Moscú, abren sus tiendas, sus puestos de comida y dan trabajo a los rusos. Ya, pues, como mesero, como mozo, pero al menos tienes un trabajo donde te van a pagar un sueldo mínimo, pero al menos es tu ganancia, es tu plata. No, no es que tienes que estar esperando que el Estado te toque tu puerta y te dé tu comida mensual, porque así funciona el comunismo. Además, como ya te dije, no había comida, ni siquiera había para pagarle a los que atendían en los expendios. Por eso es que en el mismo puesto donde te entregaban carne, te entregaban pastillas. Así de jodido era la cosa. Entonces viene la perestroika de Gorbachev y llegan las empresas privadas. Y la URSS, pues, está contenta. Eh, Junto con la perestroika se implantó lo que lees aquí, la Glasnost. La Glasnost era la libertad de prensa que critica lo que no le gusta y que publicita la defensa de los derechos humanos. Recuerda que la televisión, que estaba controlada por el comunismo soviético, era una televisión donde, ya te imaginarás, no había noticieros de CNN, no había noticieros norteamericanos, todo estaba, ¿no? Controlado para que solo veas noticias y hasta películas de rusos, de Iván el Terrible, de Pedro el Grande, o de Lenin en blanco y negro, todas aburridas. ¿Qué vas a poder poner un canal y ver el concierto de Michael Jackson, Madonna, Cyndi Lauper, el rock de los 80? Nada, no había eso. Entonces, con la Glasnost se logra la libertad de información y de prensa. Entonces, ya prendes la tele y, wow, sorpresa, ¿no? Ves el concierto de Jackson, ves una chica con un jean apretadito enseñando sus curvas. Algo que las chicas rusas no sabían, porque estaba prohibido que las rusas usen pantalones, jeans. Y las pocas veces que las usaban, no podían salir a la calle, solo podían usarla dentro de la casa para que no te lleven a la prisión. Y lo compraban de contrabando, incluso como no entraban porque eran de una talla muy pequeña, se metían jabón a la pierna para que entre como sea. Y cosas así. Comprar un disco de Jackson también era de contrabando, pero con la Glasnost todo fue diferente. Entonces, lo que está haciendo Gorbachev es algo extraordinario y todo esto causó una consecuencia muy interesante. Por ejemplo, eh, en el año 87, Gorbachev ordena que el ejército soviético, me equivoqué, en el año 88 fue, Gorbachev ordenó que el ejército soviético se retire de todos los países del bloque comunista, ¿no? Que se retire de Polonia, de Hungría, Checoslovaquia, de todos los países del bloque.
del Pacto de Varsovia. Y esto fue algo muy bacán, pues, porque los países, perdón, los países que habían estado controlados por décadas por el ejército ruso, por fin sentían una libertad. Entonces, cuando los ejércitos rusos se retiraron de estos países, van a empezar a librarse del bloque soviético. Eh, entonces ya no van a estar controlados por la misma ideología, como por ejemplo la Cominform, que era la que uniformizaba la ideología. Claro, tampoco van a seguir recibiendo la ayuda de la CAME o Comecon, que era la ayuda económica. Entonces se va a decir adiós Lenin, adiós Stalin, adiós todo las ideas comunistas. Lo que quiere Gorbachev es que estos países del bloque comunista hagan su propia perestroika, tengan su propio desarrollo económico, que liberen sus mercados. Pero acá hay un problema, y fue el grave error que comete Gorbachev. No quiere que se desintegre el Pacto de Varsovia. O sea, se contradijo muy feo ahí Gorbachev, porque retira a las tropas rusas para prometerles una libertad económica, pero no quieren que estos países salgan del Pacto de Varsovia. Entonces, los países no soportaron, gritaron, queremos independizarnos de la URSS. Eh, Querían tener varios partidos políticos para convocar elecciones. Querían democracia, elecciones limpias. Y Gorbachev les dijo, no estoy de acuerdo que tengan muchos partidos políticos. Eh, pero Hungría no hizo caso. La desobediente Hungría convocó elecciones, puso varios partidos y tuvieron elecciones democráticas. Eh, entonces, Gorbachev no sabía qué hacer. Todos los países le pedían a Gorbachev, danos el permiso de legalmente separarnos. Eh, pero entonces vino lo inesperado. Alemania empezó a gritar también por separarse de la URSS. Me refiero a la Alemania Oriental. Eh, la Alemania Oriental era la RDA. Como ya sabes, la RDA era la Alemania soviética. Y sus vecinos, la RFA, habían progresado con industrias y la Alemania Oriental quería ser como la Alemania Occidental con desarrollo económico. Pero el presidente de la Alemania Oriental, o sea, el líder comunista alemán, se llamaba Honecker, no estaba de acuerdo que Alemania se libere y deje de ser comunista, deje de ser comunista, ¿no? Pero ocurrió un milagro. Visita Mikhail Gorbachev a Alemania Oriental. Mikhail Gorbachev va a visitar Alemania Oriental. Y cuando la visita, toda Alemania Oriental estalló en alegría, porque Gorbachev nos está visitando. Y la gente le decía, Gorbi, Gorbi, ¿no? No nos abandones. Dile al presidente de esta Alemania Oriental que es un maldito comunista que abandone el poder y que nos dé la libertad. Y bueno, Gorbachev le dijo a Honecker, oye, el que se queda pierde, así se lo dijo. Entonces Honecker tuvo que renunciar al poder y asumió el nuevo líder alemán, Egon Krenz. Egon Krenz tenía que dar el gran anuncio. Lo que quería Alemania no solamente era su reunificación en una sola Alemania, para que todo sea capitalismo, sino que la misma Berlín
quería unificarse, ¿no? El muro de Berlín. A ver, pregunta, ¿el muro de Berlín, quién lo mandó construir? ¿La URSS o los Estados Unidos? ¿Quién había mandado a construir el muro de Berlín? Correcto, la URSS. Muy bien, la URSS. Stalin, ¿no? En el año 61. Entonces, Berlín también quería ser una sola. El nuevo líder alemán de Alemania Oriental de la RDA, Krenz, llegó el día en que dio la orden. Dijo que mañana, 9 de noviembre, el año 89, mañana 9 de noviembre, se abrirá el muro de Berlín. La gente estalló en júbilo. Pero ese júbilo al instante se opacó, porque la población alemana dijo, ¿cuándo ha dicho que es la fecha que mañana, 9 de noviembre? Pero 9 de noviembre era ese día. Al día siguiente era 10. Entonces, creen, se había confundido de fecha. Había dicho mañana, 9 de noviembre, pero el 9 de noviembre era esa misma noche. Entonces, la población alemana no sabía qué hacer, esperar hasta el día siguiente, hasta mañana, o esa misma noche salir con su martillo, su comba y tirarse abajo el muro. Y la gente salió esa misma noche. La desesperación y el entusiasmo pudo más. Miles se lanzaron a las calles y se derrumbó el muro. La gente salía en pijama incluso. Y esperaban pues que el muro se rompa, ¿no? Acá tenemos te voy a enseñar una imagen de estos detalles. Este es el muro, ¿no? El muro de Berlín. Esto es cuando aún no había muro, era alambrada y un soldado saltó al otro lado, no soportaba estar en la Berlín oriental. Esto es ya cuando el muro se hizo y todavía habían casas en el medio, la gente se escapaba, hasta las ancianitas se tiraban del segundo piso. No podías pasarte de una Berlín al otro porque te disparaban. Acá están los alemanes que lo recibieron a Gorbachov, que le dijo a Honecker que renuncie. Y finalmente el muro se abre en el año 89. Se rompe el muro y se encontraron las familias que 30, 40 años no se habían visto. Recuerda que muchas familias de Berlín, de Berlín Oriental, se iban, cuando el muro todavía no existía, se iban a trabajar a la Berlín Occidental, porque ahí había trabajo y pagaban bien en dólares. Y luego regresaban en la noche a su casa a Berlín Oriental. O sea, pasaban de una frontera a otra todos los días para trabajar. Pero un día regresaron esa noche a su casa y había un muro, ya no podían pasar. Y así se quedaron hasta 30, 40 años esperando que el muro se abriera. Y el muro recién se abre. Entonces, el reencuentro fue histórico entre las familias que no se vieron tantos años. Bien, entonces, lo que vino a continuación fue la unificación de Alemania. Berlín ya se había unificado, pero faltaba que se unifiquen las dos Alemanias. Las dos Alemanias eran la RDA y la RFA. Y con el Tratado 2+4 se unificaron en el año 90. ¿Por qué ese nombre de tratado 2+4? Es que firmaron primero cuatro países, los cuatro países que inicialmente administraron Alemania cuando terminó la Guerra Mundial. ¿Te acuerdas los cuatro países que administraron Alemania? A ver, Estados Unidos, la Unión Soviética. Habían dos países más, lo vimos la clase pasada. Claro, muy bien, Francia e Inglaterra, ¿no? Francia e Inglaterra. Entonces eran los cuatro países los que firmaron, más dos países, que eran las dos Alemanias, la RFA y la RDA. Esos son dos. Entonces, cuatro, como Antarqui escrito, cuatro más las dos Alemanias, cuatro más dos por eso. O también llamado Tratado 2+4, ¿no? O si quieres llamarle Tratado sobre el acuerdo final con respecto a Alemania. Eh, y así fue como en el año 90 se formaliza la unificación de Alemania. Y por eso es que en ese año un equipo de fútbol jugó el Mundial. Solo una Alemania ya jugó el Mundial, la Alemania unificada. Y ganó pues la Copa a los argentinos en el Mundial de Italia 90, para los que les gusta la historia de mundiales.
Bien, ahora, todo esto que estoy contándote, ¿qué consecuencia trajo ahora? Trajo una consecuencia nueva, que la Unión Soviética quería desintegrarse. ¿Y por qué? Para empezar, ¿qué era la URSS? Era un país, el país que antes fue Rusia, de acuerdo, pero para los que recuerden, ¿quién creó la URSS? ¿Quién fue el que revolucionario que creó la URSS cuando votó a los zares y sacó a su país de la guerra mundial? Claro, el conocido Lenin. Lenin fue el que creó la URSS en el año 22. Y la URSS estaba compuesto por 15 repúblicas socialistas soviéticas. Entonces, si fuerzo un mapa por acá, podríamos poner que si esto es la URSS, este, vamos a decir que aquí había 14 repúblicas, imaginando, ¿no? Imaginando que acá hay 14 repúblicas, más esta es la República Soviética número 15, y esta se llamaba Rusia, la más grande. Las otras 14 repúblicas socialistas soviéticas que integraban la URSS, no sé si sabrás algunos nombres, uno de los más conocidos es el que ahorita está en guerra con Putin. Ya sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? ¿De quién? Conocido, Ucrania, claro. Ucrania era miembro de la URSS, era un país soviético. Armenia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Kazajistán, Georgia y los clásicos países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, ¿no? Entre otros. Ya. Entonces ocurrió que estos países, bueno, estos estados soviéticos que integraban la URSS querían independizarse. ¿Y por qué querían independizarse? Porque no se sentían identificadas para ser rusos. Y tú dirás, ¿por qué no? Porque, ¿cómo les había tratado su país? Económicamente, pobreza extrema, una represión brutal. ¿Cuántos rusos murieron? La represión de Lenin, Stalin. Entonces, preferían ser países aparte. Entonces, la pregunta es, ¿Gorbachev estaba de acuerdo con esto o no? No estaba de acuerdo. Gorbachev no quería que se desintegren. ¿Por qué? Porque es que la URSS, que era enorme, ahora se va a quedar más chica, aunque igual iba a ser gigante, porque Rusia es gigantota, pero quería que sea del tamaño original. Eh, pero, o sea, Gorbachev no sabía qué hacer, porque estas 14 repúblicas no solo piden libertad, sino una independencia total, o sea, separarse políticamente de la URSS. Y si esto piden, ¿qué sentimiento tienen? ¿Qué ideología tienen en su corazón para pedir ser países aparte? Correcto. Solo esta ideología te puede contagiar de identidad, ideas nacionalistas, ¿no? Por eso los ucranianos hoy dan la vida para defender Ucrania, a pesar que antes habían sido de la ex Unión Soviética, ahora no tienen ningún cariño por la URSS, en absoluto. Dan la vida por su patria Ucrania, ¿no? Entonces, y a pesar de que la ideología comunista era muy fuerte, el nacionalismo pudo más, ¿no? Interesante, ¿no? El nacionalismo pudo más. Eh,
Ahora, Gorbachev era liberal, todo lo que tú quieras, era democrático, ¿no? Lo vimos en la Glasnost, la perestroika, pero no permitiría la disgregación de su propio país. Pero ya era muy tarde. Estonia, Letonia, a ver, Estonia, Lituania y Letonia fueron los primeros que se independizaron. Le siguieron cinco repúblicas más. Gorbachev solo sacó los tanques. Dijo, no, no, o sea, tampoco, no, no, esto es una insolencia. Yo no he dado permiso. No, Gorbachev, frígate. Queremos ser libres. Gorbachev no sabía qué hacer. Este, entonces, en el año 90, eh, el líder de la Federación Rusa, o sea, de la número 15, eh, había llegado al poder. Había un nuevo líder de la República 15, que era la Federación Rusa, que se llamaba Boris Yeltsin. Y que, como ya viste, era la república más grande. Eh, Gorbachev había prometido a 9 de las 15 repúblicas soviéticas, a 9, que podrían tener una independencia económica, pero no iban a tener una libertad política. Esto causó un intento de golpe de Estado. Imagínate, un intento de golpe de Estado a Gorbachev. La pregunta es, ¿quién le intentó hacer golpe de Estado a Gorbachev? ¿Serían los liberales de Gorbachev o los comunistas? ¿De quién sospechas? ¿Quién lo quiere sacar a Gorbachev? ¿Los liberales de Gorbachev o los comunistas eh, antiguos, ¿no? Los antiguos comunistas. Claro, ¿no? Los antiguos comunistas. ¿Por qué? Porque los comunistas no les gusta que Gorbachev esté metiendo tantas ideas liberales, ya que la tradición soviética era el comunismo. Entonces, como Gorbachev se está pasando de la raya y está mandando muchas ideas liberales, aunque no la más importante, que era permitir la desintegración de la URSS, eso no estaba de acuerdo, como te dije. Pero igual, los comunistas le intentaron un golpe eh, porque buscaban frenar las reformas de la perestroika. Y si este golpe evita frenar las reformas de la perestroika, sería más fácil con eso evitar la independencia de las repúblicas. Entonces, ese fue el intento de golpe, pero el problema fue que el golpe fue frustrado. ¿Por qué? Fue frustrado porque no lo apoyaron. O sea, los 8 o 9 militares que dirigen estos tanques no tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Eh, Más aún porque quien era el presidente de la Federación Rusa, el Boris Yeltsin, eh, frenó el golpe de Estado, ya que ordenó a las Fuerzas Armadas que no apoyen ese golpe. Entonces los conspiradores, al ver que la Fuerza Armada comunista no los iba a apoyar, se dieron media vuelta y se regresaron. Ya te imaginarás que lo primero que les hicieron fueron un juicio, ¿no? En su juicio temblaban porque no sabían qué hacer. Por televisión salió esto. Creo que tiene que haber algún video sobre esto, ¿no? Los que intentaron golpe de Gorbachev tiemblan en la conferencia de prensa, ¿no? Debe de haber un video porque esto ocurrió en el año este, 90. Entonces, Gorbachev no fue sacado, pero ya estaba debilitado ya. Y como Gorbachev
ya estaba no solo debilitado, sino deprimido, no tuvo más opción que firmar la disolución de la URSS. Y fue el 8 de diciembre del año 91 que Gorbachev firma la disolución formal de la URSS. Eh, y ahora sí, la URSS quedaba totalmente disuelta. Eh, Cuando llega el año 91, como ya no existe la URSS, eh, solo existe la Federación Rusa, toma el poder Boris Yeltsin. Entonces, Boris Yeltsin va a ser presidente de esto nomás, porque las otras 14 repúblicas ya se independizaron, ¿no? Boris Yeltsin asume el poder en el año 91 de la Federación Rusa y Gorbachev pues tuvo que renunciar a la presidencia de la URSS. Pero fue en vano, ¿no? Porque Gorbachev renunció a la presidencia de un país que ya no existía, porque la URSS ya no existía cuando renunció. Y con esa formalidad, entonces, para el año 91, para ser más exacto, en diciembre, la URSS ya no existía. Entonces, la bandera roja fue sacada del Kremlin, o sea, la bandera comunista que flameó desde la época de Lenin, fue sacada y fue sustituida por la bandera de la actual Rusia. Y sacaron los monumentos de Lenin. Ahí vemos un monumento de Lenin que un helicóptero en Soga se lo está llevando. Incluso fue tan espectacular como se lo llevaban a Lenin con su brazo que parecía que estaba despidiéndose, ¿no? Si pueden ver la película, se llama Goodbye Lenin, la película. Eh, y Boris Yeltsin deja el poder en el año 99 y en ese año asume el poder Vladimir Putin, que desde el año 99 hasta la actualidad no deja el poder. Bien, la Guerra Fría había terminado. ¿Y quién ganó? La Guerra Fría la ganó Estados Unidos. Y con esta victoria, Estados Unidos se convierte en la única potencia mundial y establece el nuevo orden mundial que hasta ahora existe. Pero ahí no termina la historia, porque esto ocurre en el año 91. Desde el año 91 hasta la actualidad hay 30 años, más 35 años de historia que faltan estudiar y que lo estudiaremos la próxima semana. Entonces vamos a dejarlo aquí y vamos a pasar a preguntas de la práctica de hoy. Dame un segundo, por favor, porque ya ni sé dónde dejé las preguntas. Es de la semana 17. Ya. Ok, voy a compartirlas. Ahí les va. Les podemos ir leyendo. A ver, lean la uno, a ver si recuerdan algo.
A ver, en la uno me dan la clave A. A ver, vamos a analizar. El proceso de descolonización de diversos países de África y Asia tuvo como causas fundamentales el debilitamiento de las potencias europeas, sí, el surgimiento de nuevas élites locales en las colonias, sí, por ejemplo, Gandhi, la difusión de ideas liberales, nacionalistas, sí, la rivalidad entre hindúes y musulmanes. Si bien es cierto que entre hindúes y musulmanes hubo una rivalidad en la India, esto no fue influenciada ni por Estados Unidos ni por la URSS, eso fue una guerra independiente. Recuerda que en la India pasaron a ser no alineados. Entonces es la A. Ya, pregunta 3. La desintegración de la URSS, acelerada por las ideas liberales de Gorbachev, determinó en el plano mundial, ¿qué determinó? En el plano mundial determinó la hegemonía de los Estados Unidos, correcto. Pregunta 2. ¿Cuál de los países perdón, cuáles de los estados que integraban la ex Unión Soviética se mantuvieron todavía como países comunistas, pero poco a poco ya iban queriendo volverse capitalistas? ¿Cuál de los estados de la ex Unión Soviética? Por descarte lo puedes sacar, ¿no? Porque Qatar no es de la URSS, Checoslovaquia tampoco, Croacia menos y Suecia re menos. Sería Eslovenia, Lituania y Bielorrusia. Pregunta 3. Ah, buena acotación, Antarqui. Pero no te está preguntando de la URSS necesariamente, ¿verdad? Te está preguntando del antiguo bloque oriental. Ok, claro, pensaba que se refería a la URSS, pero viéndolo bien, se refiere al bloque oriental. O sea, puede integrar también Eslovenia. Claro, Lituania, que se separó, Bielorrusia también. Igual sería no hay problema. 3. ¿Qué consecuencia trajo? A ver, la prolongada crisis económica durante la década del 80 dio lugar a una serie de reformas como la prehistórica y la glasnost. Al fracasar, ¿qué consecuencia trajo eso? Bueno, como Gorbachev fracasó con sus reformas, se dio el fin de la Guerra Fría, ya que se desintegró la URSS, se acabó el muro de Berlín. Todo. Bien, pregunta 4. Este anuncio es un periódico. Está hablando de que ya se va a tumbar el muro por presión popular. Claro, está incitando de que la presión popular fue el factor que motivó a que esa noche se vayan a romper el muro. Bien, 5. Acá vemos unos líderes. Ahí está Gandhi, Ho Chi Minh y Pembela, que recordás que el líder de la independencia de Argelia, que luchó contra Francia. ¿Qué podemos decir de estos personajes? Los tres lideraron movimientos nacionalistas. Claro, la descolonización tienen movimientos nacionalistas. Fueron líderes de la defensa de sus países durante la Segunda Guerra. No, fue de la Guerra Fría ya. Y dirigieron los procesos de independencia de India, Indochina, sí, Ho Chi Minh es de Indochina y Argelia, respectivamente. Entonces, 1 y 3, bien, 1 y 3. Y la pregunta 6.
veíamos cómo en los años 80 el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, quiso intentar provocar a la URSS lanzando los satélites SDI al espacio para interceptar los misiles intercontinentales que podrían salir de la URSS hacia Estados Unidos. Esto se puede entender como una provocación que hace que la coexistencia pacífica que hubo década atrás empiece a enfriarse o a desquebrajarse, ¿no? Bien, correcto. La de una intensa actitud beligerante contra la URSS es la actitud que toma Ronald Reagan en los años 80. Pregunta 7. ¿Qué caracterizó las reformas de Gorbachev? La transparencia informativa basada en la libertad de prensa. Ah, sí, con la Glasnost. También caracterizó Gorbachev el fin del proceso de desestalinización político-militar. Pues no, porque la desestalinización ocurre con la muerte de Stalin y fue Nikita Khrushchev quien habló de la desestalinización, confesando todos los crímenes que hizo Stalin. La liberación económica incentivando la productividad. Claro, con la perestroika, Gorbachev está pidiendo esto. El inicio de la coexistencia pacífica, no, porque la coexistencia pacífica lo inicia Khrushchev y se reafirma con la crisis de los misiles de Cuba. Entonces sería acá la 1 y 3. Listo. Pregunta 8. Ahí está. Ujú. Ya están dando su clave. Eh, Habíamos dicho que los países soviéticos, bueno, perdón, siempre me equivoco, los estados soviéticos que conformaban la URSS querían independizarse de la URSS, pero esto dio la oportunidad para que se manifieste, dice, un fenómeno político que el adoctrinamiento ideológico no logró hacer desaparecer. Yo pregunto, solo respóndeme esto sencillo, ¿por qué no puede ser la B? ¿Acaso no es cierto la B? ¿Acaso Rusia no tenía un malestar de empobrecimiento? Claro, correcto, muy bien, José, porque la B podría ser clave, pero la pregunta es que te está preguntando un manifiesto, una manifestación de fenómeno político. Y el nacionalismo es un fenómeno político, que a pesar del adoctrinamiento comunista, no pudieron evitar que el nacionalismo sea más fuerte. Por eso es la C. La B podría ser, pero como la pregunta es, dice político, hay que tener cuidado cuando se lea una pregunta. Ok, la 9. ¿Qué es un hito? ¿Qué es el hito de un proceso? Son los puntos claves para entender que pasas de una época a otra época, ¿cierto?
Entonces, constituyen hitos, te lo piden plural incluso, hitos, pasos de este proceso donde se acaba la Guerra Fría y empieza un mundo más multipolar, multipolar en el sentido que no va a ser solamente una posible guerra entre capitalistas y comunistas, puede ser entre religiones, ¿no? Por, no sé, nuevas posiciones. Ya no es un mundo bipolar, es un mundo donde hay, lo vemos ahora, ¿no? En cualquier momento está hay una guerra entre Rusia, bueno, con Ucrania ya está, pero no se va a meter China, Corea del Norte, Estados Unidos. A eso se refiere, multipolar. Y te dice hitos en plural. Entonces, de hecho que la reunificación alemana es un hito, porque con la reunificación alemana, lo que se vino fue ya pues el fin de la Guerra Fría con la desintegración de la URSS. Ahora, la invasión de Irak es después. La invasión de Irak a Kuwait se da en el año 91, 2 meses después de que terminó formalmente la Guerra Fría. O mejor dicho, un mes después, porque fue en enero del 91 que empezó las amenazas de Saddam Hussein. Entonces, es un hito que no va, porque es después de la Guerra Fría. O sea, cuando ya es posguerra fría, la dos no va. Y la irrupción de China sí podría ser considerado otro hito, porque la irrupción de China como potencia económica puede generar parte de los múltiples polos que están en la actualidad generando una posible guerra. Acuérdate que Taiwán, ¿te acuerdas de Taiwán? Chiang Kai-shek, claro que él se peleó con Mao Zedong. ¿A dónde huyó? A la isla Formosa. Y Taiwán es hoy día un país que tiene el apoyo de Estados Unidos y China no la acepta. China no acepta que Taiwán es un país, pero tiene el apoyo de los Estados Unidos, porque Estados Unidos apoyó a Chiang Kai-shek que huyó a la isla de Formosa, hoy Taiwán. Entonces, no, en el futuro, una posible tercera guerra mundial no es como antes entre Estados Unidos y la URSS. Puede meterse China, puede meterse Corea del Norte, Ucrania, o sea, y China, incluso te acuerdas que China se peleó con Donald Trump en plena pandemia por los Huawei, antes de la pandemia, ¿no? Porque el Huawei le iban a quitar su aplicación de Google y ya no iba a tener Play Store. Entonces, también es un hito que puede generar problemas multipolares. Bien, entonces sería uno y 3. Ya, y la pregunta 10. El Ayatollah Khomeini encabezó en el 79 la toma de poder por los fundamentalistas musulmanes. ¿Eso es verdad? El Ayatollah Khomeini de Irán. ¿De qué religión era? ¿Era musulmán? ¿No te acuerdas que tiene su barba y su tela en la cabeza? Claro que es musulmán. Incluso te dije que pertenecía a la secta de los chiitas, ¿no? Entonces, la uno es verdad. Dos, cuando Saddam Hussein atacó Irán, Estados Unidos no le dio su apoyo. Sí le dio, ¿verdad? Sí le dio su apoyo. Entonces es falso. Eh, en el Irán islámico, las mujeres no pueden estudiar ni trabajar. Así es, no pueden estudiar ni trabajar. Igual que en Afganistán. Irán es uno de los poquísimos países del mundo que los gobierna todavía un ayatolá que dice que su poder proviene de Dios, o sea, proviene de Alá. Es un gobierno fundamentalista teocrático. Es raro todavía tener gobiernos de ese tipo en el mundo. Entonces sí, la C uno y 3. Ya está, chicos. Entonces, esto ha sido la práctica. Acá tienen su tarea. Hay más preguntas para que... Ahí están sus claves. Bueno, hemos terminado la semana número 17. La próxima es la última clase. Así que en nuestra última clase vamos a hablar del siglo XXI
Estos son los temas que veremos la próxima semana. Guerra del Golfo, la desintegración de Yugoslavia, los atentados del 11 de septiembre, y vamos a hablar de la actualidad, los países del siglo XXI, cambio climático, el papel de los Estados Unidos, el ascenso de Asia como potencia mundial y la crisis inmobiliaria del 2008 que otra vez está en el prospecto. Así es que eso también es una actualidad importante que tiene que tomarlo en cuenta. Bien, entonces, sí, ese sería lo de la próxima. Y nada, los dejo, pues, gracias a ustedes, chicos, por la atención prestada. Hasta la próxima semana y hasta nuestra última clase. Chao a todos, cuídense mucho. Chao, chao.